Dios les bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por las alabanzas que pudimos estar compartiendo con los hermanos. Y le damos gracias a cada uno que nos está ahora escuchando, ¿verdad? Como usted sabe, cada martes hemos estado viniendo estudiando lo que es el fundamento del cristianismo. Y nos gustaría rápidamente, ¿verdad?, dar un repaso de lo que estuvimos tocando el martes pasado. El martes pasado estuvimos hablando acerca de cómo Jesús es el verbo, cómo Jesús era desde el principio, cómo Jesús fue el que estuvo ahí donde se formó los cielos y la tierra. También estuvimos hablando de lo que es Abraham, ¿verdad? De dónde salió Abraham, ¿verdad? Por qué Dios lo escogió. Y nos gustaría ahora hablar un poco más acerca de Abraham, pero también queremos enfocarnos en lo que es en sí el pueblo de Israel y cómo Dios a este pueblo le dio le dio de sus preceptos, de sus mandamientos para que ellos tuvieran una guía de cómo vivir. Pero vamos a orar, hermanos, antes de empezar, ¿verdad? Nuevamente tenemos a mi hermano Edwin que nos acompaña, mi hermano Marlon y mi hermano Joel a mi mano izquierda, ¿verdad? Les damos las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo la palabra. Si tiene alguna pregunta, por favor, haga la verdad un comentario por medio de Facebook, ahí donde nos esté escuchando, y nosotros vamos a poder contestarle, ¿verdad? Asegúrese que las preguntas que haga sea basado en el tema que estamos tocando. Pero vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta hora por medio del Espíritu Santo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das por ser tus hijos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Tú eres grande y poderoso y te ha placido darnos a nosotros los hombres que somos polvo, Señor, el poder escudriñar tus misterios, lo grande que tú eres, Señor. Gracias porque no somos dignos, pero tú sí eres digno. Gracias por habernos escogido, Señor, por haber puesto esa confianza en nosotros de poder entender tu palabra, Señor. Sabemos que cada día estamos luchando para poder entender más de ti, Señor. No hemos alcanzado la perfección, pero un día, Señor, cuando estemos contigo, la alcanzaremos. Te pido que puedas, Señor, entrar a cada hogar, Señor, con tu palabra, y que la palabra pueda impactar la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Como les decía, quedamos hablando acerca de Abraham, y me gustaría ir a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el versículo 6. Se los voy a leer donde todavía miramos de lo que es Abraham, y mire lo que nos dice la palabra. Así dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se fija, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, dice, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Miramos de que nosotros, hablábamos la semana pasada, hemos alcanzado también la bendición por medio de la fe que Abraham tuvo. Y Abraham pudo mostrar de esa fe en diferentes maneras. Cuando Dios le habla que salga de su tierra y de su parentela, sin saber a dónde él iba, él salió confiando en que Dios iba a proveer. También miramos que él tuvo fe cuando se le pidió de que entregara a su hijo Isaac, ¿verdad?, y lo sacrificara, lo cual sabemos que Dios proveyó el holocausto a Abraham y su hijo no tuvo que morir. Y miramos que Dios le dio la promesa tanto a él como se la dio después a Isaac, y por último se la entregó también a Jacob. Luego Jacob vino y tuvo 12 hijos varones, ¿verdad?, y una hembra. Pero miramos que con los 12 hijos varones entraron lo que es a Egipto. Y la razón por cual entraron a Egipto es porque José, uno de sus hijos, había sido vendido por su hermano y había sido esclavo, se podría decir, en este lugar. Pero en un momento de hambre le tocó que regresar, le tocó que traerse a toda su familia, ¿verdad? Llegó Jacob con sus otros hijos y moraron en Egipto. Pero al morir José, entonces el nuevo gobierno que llegó, comenzó a esclavizar al pueblo de Israel
Y la razón por qué es porque el pueblo se estaba multiplicando y tenía miedo el faraón de Egipto de que el pueblo de Israel tomara control del país. Ahora, ellos estuvieron por más de 400 años en esclavitud, ¿verdad? Más de 400 años estuvieron en esclavitud, pero después Dios, cumpliendo su promesa, dice la palabra que Él escuchó el clamor de ellos y le mandó a un libertador, que fue a Moisés. Y viene Moisés y los saca de este lugar y ellos vienen y pasan por el mar, ¿verdad? Pasan en seco, pero de ahí les toca que enfrentar lo que es el desierto. Y en este lugar Dios le entrega a ellos estatutos. Y mi hermano Marlon nos va a expandir un poco más de por qué es que Dios le dio estos estatutos, qué es verdaderamente el plan de Dios hacia el pueblo de Israel. Bueno, Marlon. Amén, gloria a Dios. Verdaderamente vemos, como mencionábamos, Dios levanta a un siervo Moisés para que saque al pueblo de Israel de la esclavitud donde se encontraba en Egipto. Y para entender, ¿verdad? Y para entender lo que estaba sucediendo con este pueblo, tenemos que entender el tiempo y el lugar donde se encontraba este pueblo, para verdaderamente poder captar lo que estaba sucediendo y por qué Dios hace las cosas de esta manera. Y vemos que como quizás yo mundialmente hasta ahora en día sabemos que la esclavitud es ilegal. Es ilegal, es algo prohibido, pero vemos a un pueblo muy grande que en sí se encontraba en esclavitud en Egipto, y Dios escucha el clamor de ellos y ve la presión y ve la carga que este pueblo llevaba, y pues este es el pueblo escogido de Dios. Entonces Dios levanta a Moisés y lo saca con brazo fuerte, lo saca de Egipto. Y cuando caminaba en el desierto, Dios le da parte de la ley. Como vamos a entrar en Éxodo 20, donde Dios vemos que le da parte de la ley, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, y muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios le pone ley al pueblo? Si él si lo amaba tanto, ¿por qué le pone ley? Pues tenemos que entender, hermanos, que verdaderamente primeramente estamos viendo un pueblo que es sacado de la esclavitud, y otra cosa que tenemos que ver es que es un pueblo muy grande que viajaba por un desierto. Entonces Dios le da simplemente la ley, le da estos mandamientos para poner orden mientras este pueblo se separaba de la esclavitud. Y cuando estamos hablando de separar, estamos hablando no tan solo físicamente, pero también mentalmente. Entonces vemos este pueblo separándose física y mentalmente de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos comienzan y Dios levanta a Moisés y le da los 10 mandamientos. Y ahora quiero que entendamos algo, hermanos. Un pueblo esclavo ahora se encuentra en el desierto, y también Dios le da orden. ¿Ok? Pero esto es exclusivamente para el pueblo de Israel. Estos 10 mandamientos, conociendo el estado que ellos se encontraban, es específicamente para ellos. Estos 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos se relatan entre la relación de Dios, del hombre con Dios, y de Dios con el hombre. Quiero entrar en estos versículos en Éxodo 20. Y la otra cuestión que quiero que entendamos, hermano, es esto: que Dios le da la ley, le da estos mandamientos a su pueblo, pero también ahí en el mismo capítulo 20 también le da las instrucciones de cómo levantar el altar de sacrificio. Okay. Y eso es muy importante. ¿Por qué es que Dios une las dos cosas, la ley con el altar de sacrificio? ¿Por qué? Porque verdaderamente
la ley nos enseña que verdaderamente tenemos pecados. Es la reflexión. Si nosotros nos vemos en un espejo y vemos nuestro rostro y nos damos cuenta que estamos manchados, entonces la ley es ese espejo que nos dice, hey, necesitamos limpiar de cierta parte, y eso es lo que la ley hacía, y por eso es que Dios también le dice a su pueblo en el capítulo 20, mira, este es el sacrificio, estás manchado, pero se necesita sacrificio, necesitas esa agua para limpiarte. Ahora, esa agua en sí es la sangre de ese sacrificio, y por eso es que Dios da esas instrucciones para su pueblo, cómo levantar un altar, porque después de la ley sigue el altar de sacrificio. Cuando tú y yo cometemos un error o violamos la ley, hay abogado. Incluso esto es común en nuestro diario vivir. Entonces eso lo vemos nosotros, y eso es lo que Dios le estaba dando a su pueblo. Pero vemos el primero de estos mandamientos es Éxodo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verdaderamente vemos que un pueblo esclavo, ¿qué dioses ajenos tenía? El Dios de ellos en ese tiempo era el faraón y también los que los esclavizaban, los guardias. Y entonces ellos no tenían ningún espacio para tener otros dioses. Okay. Y luego el segundo mandamiento lo vemos en el verso 4, dice no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces, ¿por qué es que Dios le está diciendo a su pueblo de esta manera también? No irás imagen. ¿Por qué? Porque este pueblo, hermano, esclavo, ¿qué es lo que hacía? Imágenes, eran constructores, hacían imágenes, y Dios le estaba diciendo, hey, tienes que separarte de eso, de esa mente que tienes captiva, tienes que separarte de lo que, ahora te encuentras caminando hacia la tierra prometida, pero ahora tienes que borrar lo que estabas haciendo antes. Okay. No harás imágenes. El versículo 7 nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, hermano, no, Dios verdaderamente su nombre, tenemos que ponerlo en un lugar, Dios en el lugar que Él le pertenece. Okay, es nuestro Señor y Salvador, y muchas veces nosotros relatamos a Dios como cualquier otra persona y se nos hace muy, muy fácil, se puede decir hasta jurar en el nombre de Él. Y luego el versículo 8, el cuarto mandamiento, dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ok, a Dios, ¿por qué? Dios le da un día de reposo a su pueblo. Acordémonos, un pueblo esclavo, ¿será que los esclavos tienen días de reposo? ¿Será que el pueblo de Israel, el pueblo judío en esclavitud tenía reposo? No, Dios le estaba diciendo, hey, para mí es importante, como eres mi pueblo escogido, yo quiero enseñarte que eres un Dios, que soy un Dios diferente y me importa tu descanso. Okay. Y lo quiero dejar ahí, hermano, porque verdaderamente esto es uno de los versículos, es uno de los mandamientos que más relatado está ahora en día, y tras las generaciones, el día del reposo, el sábado, pero no, Dios simplemente le está diciendo a su pueblo, hey, si antes no tenías descanso, te voy a dar descanso, y es tan importante para mí que es un mandamiento. Entonces, de esa manera, hermano, y los otros 6 mandamientos es entre el hombre, el prójimo. ¿Por qué? Porque Dios quería que un pueblo que viajaba, un pueblo que se encontraba en esclavitud, verdaderamente no tenía ninguna relación entre sí, entre ellos mismos, y tampoco Dios quería, y también Dios quería que ellos se guardaran entre ellos mismos, se cuidaran entre ellos mismos mientras ellos viajaban por el desierto que viajaban, y pasaban por naciones, se puede decir que eran enemigos de ellos. Y por eso es que les dice, cuídense uno a otro, y es importante que se guarden uno a otro. De esos son los 6 mandamientos que vienen. Gloria a Dios, hermano. Entonces, es simple. La palabra es simple, pero acordémonos, de los 10 mandamientos también Dios le da la dirección de cómo levantar su altar para traer sacrificio, porque la ley simplemente es el espejo. Amén, hermano.
Amén. Y como miramos, ¿verdad? Mi hermano Marlon nos enfatizaba que el pueblo en sí vivía en esclavitud, tenía que seguir lo que le decían los faraones y los comandantes que trabajaban con ellos en ese tiempo, a los que los guiaban. Y el pueblo, pues fue necesario darle todo esto, pero la pregunta que quizás nos hacemos es, ¿pudo el pueblo de Israel cumplir los mandamientos? Y me gustaría que mi hermano Edwin se expandiera en esto con nosotros. ¿Sí pudo, hermano Edwin, sí o no? Y si sí, ¿cómo? Y si no, ¿por qué no? Independientemente, hermano, vemos al principio, el hermano nos tocaba, cuando Dios le daba los mandamientos a Moisés, en ese momento, acordémonos, vamos al Éxodo, todavía Moisés no había entregado los mandamientos al pueblo y ellos estaban haciendo algo. Estaban adorando un ídolo y estaban cometiendo orgías también, porque eso fue el producto de todo eso. Pero no quiero centrarme en eso, pero a lo que quiero llegar es un poco, desde el principio el pueblo fue rebelde, siempre fue rebelde, y por esa razón Dios le dio este tipo de mandamientos a ellos. La pregunta que usted me hacía, no pudieron, porque podemos ver en Santiago capítulo 2 verso 10, nos vamos a centrar en este verso. Santiago capítulo 2 verso 10 al 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no matarás, aquí está el punto importante, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Aquí viene el problema. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Transgresor. Ese es el punto. ¿De qué sirve guardar el sábado? ¿De qué sirve no adorar ídolos? Resumiendo los primeros 4 y enfocarnos en Dios. Pero si yo estoy haciendo algo en contra de mi hermano, fallando en uno de los mandamientos que Dios le entregó al pueblo, entonces estamos fallando. Y ese era el error que cometía. Ahora, muy bien, vemos desde que salió desde Egipto, o más bien desde que le entregaron los mandamientos al pueblo, ahora vemos hasta los tiempos de Jesús. Vemos aquellos hombres de cuello alto, de cuello ancho, aquellos estudiosos, aquellos religiosos. Me gustaría tomar esto, lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 14, una de las cosas, porque siempre estuvieron detrás de esta gente de Jesús para ver si podía fallar en algo. Pero más adelante vamos a ver de que él fue el único que no pudo, ¿verdad? Que pudo cumplir en concreto la ley. Pero veamos el ejemplo acá que quiero poner en Lucas capítulo 13, versículo 14 al 16 dice: pero el principal de la sinagoga, y alguien muy importante, ¿verdad? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, le dijo a esta persona. Ahora vamos a ver por qué. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno, del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Para qué es el día de reposo? Mi hermano lo mencionó, para que descansase. Pero si nosotros nos enfocamos, y mi hermano sé de que leyó acerca del día de reposo que está para ser específico, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, que habla acerca del día de reposo, no encontramos en ningún momento de que en ese día no se podía sanar a nadie. Pero si vamos más adelante, en Lucas capítulo 14, verso 3 al 6, el Señor les expone:
como de ustedes, algo similar. Ustedes van y le dan de comer a sus animales. ¿Y por qué no podemos liberar a esta persona? Usted puede leerlo en su casa. En Lucas capítulo 14, versículo 3 al 6. ¿A qué quiero llegar con esto, amados hermanos? Que estos religiosos, ellos usaban la ley a su conveniencia. Esto era lo que Jesús les estaba dando a entender a ellos. Por eso le dijo que era un hipócrita. ¿Por qué si le daban de comer a sus animales? ¿Por qué si caía su animal en un hoyo y lo sacaba de allí? ¿Por qué ellos hacían eso? Y una persona, un humano, un prójimo, no podía ser sanada en eso. Es que el día de reposo era para descansar. Y esta mujer, 18 años, no había podido descansar por el problema, por su enfermedad que tenía. Ahora nosotros podemos entender que estas personas usaban la ley en sí para su conveniencia, pero no para cuando se trataba de una injusticia. Ellos siempre estaban allí y siempre estaban pendientes. Amén, hermano. ¿Verdad? Muchas veces yo creo, incluso miramos que la iglesia a veces también se enfoca mucho en querer guardar la ley, pero se nos olvida la parte importante que el Señor nos ha dado, que es el amor hacia los demás, la misericordia. Incluso Jesús en Mateo, hermanos, nos dice en Mateo 12, en el versículo 5, dice: ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo, dice, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que aún mayor que el templo está aquí. Y si supieses, dice, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y miramos, hermano Marlon, nos estabas explicando un poco tú acerca de eso, pero ¿por qué es que la iglesia hoy en día muchas veces se tropieza en lo que es querer guardar el día de reposo y le ponen cosa grande a esto? ¿Qué tú crees por qué en este mandamiento específico y no muchas veces en los demás, en lo que es amar a los demás? En realidad, yo lo que veo es que el pueblo judío, e incluso el pueblo judío tomó el día de reposo como algo para oprimir, para oprimir al prójimo. Y eso ha seguido tras las generaciones, se ha desenvuelto incluso hasta nuestras culturas ahora el día, que vemos que incluso personas como nosotros gentiles ahora nos abrazamos del día de reposo. Y verdaderamente entremos a lo que es la realidad. Como mencionábamos, Dios le dio a su pueblo el día de reposo porque verdaderamente le dice: hey, eras esclavo, literalmente eres esclavo, y te quiero dar algo que nunca quiero dar a probar algo que nunca has saboreado. Y es tan importante que que es un mandamiento. Guárdalo, pero guárdalo para adorar a Dios, para meditar en Él, no para oprimir al prójimo. Y vemos que este es en sí, mandamiento, vemos que esto es uno de los temas más relatados de toda la ley. Y verdaderamente sin ninguna base. No hay ninguna base. ¿Por qué? Porque nosotros el descanso del cristiano, del creyente, es Cristo. Como vemos, tras la ley iba el altar, donde iba el sacrificio, que es Cristo. Entonces, hermano, en realidad no nos enfoquemos en algo que verdaderamente Dios nunca nos dio para que nosotros lo tomemos para que nos venga a hacer carga, sino que tomémoslo lo que es reposo, y agradecerle al Señor por ello, y no enfocarnos ni mucho menos hacerlo religión. ¿Por qué? Porque verdaderamente no tiene ningún significado y no tiene ningún provecho en nosotros, sino que muchas veces nos separa de una verdaderamente relación con Dios, porque como nos menciona lo mencionaron en los versículos anteriores, Cristo es el Señor del sábado.
¿Y en quién creemos nosotros? En Cristo. Entonces, verdaderamente, como les decía en los otros mandamientos, no hagan imágenes. Y muchas veces nosotros o personas hemos hecho imágenes del sábado, del sábado y hemos puesto el día en vez de Dios y tener esa relación con Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. ¿Sí? La respuesta de todo esto es Cristo. Como vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, ahora en día vivimos en la gracia y vamos a ver los mandamientos de Cristo. Que nos aplica, sí, la ley nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo menciona. Y una de las cosas que Jesucristo no mencionó era el sábado. Y vamos a verlo en los otros versículos. Amén, hermano. Amén. Incluso miramos, ¿verdad?, de que él a lo que eran los fariseos y a los saduceos trataba acerca de estos temas con ellos y les hacía ver de que en sí lo que ellos estaban haciendo no lo estaban haciendo como Dios se los había mandado, sino que ellos le habían agregado muchas cosas y decían, pero estamos cumpliendo esta parte de la ley, pero en sí no estaban teniendo misericordia del pobre, no estaban teniendo misericordia de las viudas, y por eso es que les dice el Señor, si ustedes supieran lo que significa misericordia, entenderían que la misericordia es aún más grande que lo que ustedes consideran guardar el día de reposo. Pero miramos entonces, hermanos, de que el pueblo de Israel no pudo guardar los mandamientos. Entonces, si no los pudo guardar, ¿quién los puede guardar? ¿Y por qué es que entonces Dios se los dio estos mandamientos? Me gustaría que mi hermano Joel, si nos pudieras expandir un poco más en ello. Sí, amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos en casa. Como veníamos estudiando desde el principio de estas enseñanzas, ¿no? Estas son bases del cristiano y fundamentos muy importantes desde la creación que hemos venido hablando de nuestro padre Abraham. Y ahora que estamos hablando de que el pueblo de Israel se le fue encomendada una ley, los 10 mandamientos y los estatutos y ordenanzas. Entonces ustedes saben que es simple no entender esto de que por qué el pueblo recibió esta ley. En cada país hay leyes. Y como era promesa para el pueblo de Israel que se iba a levantar una nación de ellos, era necesaria una ley. Así como hoy en día existe la ley humana aquí en la tierra, nosotros cumplimos la ley al manejar correctamente a una buena velocidad, siguiendo todas las leyes y las reglas que nos pone la ciudad. Así también el pueblo necesitaba ley, entonces necesitaba los 10 mandamientos. La ley fue hecha para que el pueblo no se desenfrenara, y eso es lo que yo quisiera recalcar. En Proverbios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena y el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ese es un punto muy importante, pero también recordemos de que, como decía mi hermano Edwin, no la pudieron cumplir a cabalidad. Y yo pienso que todos nosotros, si hubiésemos estado en ese tiempo, también hubiéramos caído en la misma trampa. ¿Por qué? Porque solo hubo uno, un justo, y ese se llama Jesucristo, y lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 2 y verso 17, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, sabemos que Cristo cumplió la ley, y Él fue el que la cumplió, el que nos puso el ejemplo de cómo se debería de haber cumplido la ley. Y luego el 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que Jesucristo mismo, Él siguió la palabra de la ley y tanto la profecía que se había dado desde el principio. Yo no sé si ustedes recuerdan algunas porciones en la palabra donde Jesucristo decía: vamos a tal lugar para que se cumpla según la profecía. Entonces Jesucristo fue obediente y Él sí cumplió la ley y nos puso como por ejemplo de cómo se debería de haber cumplido la ley. Estábamos hablando hace poco acerca del día de reposo, cómo el ser humano se tropezaba con el día de reposo. Y me gusta una escritura que dice en Marcos capítulo 2 y verso 27: también
les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esto es simple, hermanos. ¿Vamos a dejar de hacer el bien en el día de reposo? ¿Verdad que no? Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo el bien. Jesucristo nos ponía muchos ejemplos en la palabra, cómo Él cumplió la ley y vino a cumplirla. Romanos 3:31 nos enseña, dice que luego por la fe vamos a invalidar la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Luego hay otro texto que nos enseña que dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Entonces, ¿quién fue ese único justo que pudo hacer la ley? Jesucristo. Y entonces Romanos 6:1 nos enseña, ¿qué pues diremos? ¿Prevaleceremos en el pecado? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y luego nos sigue enseñando la palabra en el 10:4, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a los que en Él creen. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? Que Cristo vino a hacer justicia para nosotros. Leíamos al principio en Gálatas capítulo 3, y más adelante en el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, de lo que no pudimos cumplir. Hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en el 14 es muy poderoso, donde dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, oigan bien, ¿desde dónde? Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea que desde Abraham nos confirma de que Cristo fue el que nos redimió de la maldición de la ley. Y también sabemos de que, verdad, el pueblo en sí no podía cumplir esto porque había pecado en ellos. Y mi hermano Marlo nos explicaba en el principio, ¿verdad?, que la ley fue como un espejo para que se vieran de cuán pecadores era el pueblo. Y si nos ponemos a pensar en los 10 mandamientos, porque mucha gente dice, bueno, nada de eso a nosotros no tenemos que ni siquiera que leerlos, pero si leemos el resto de los mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es algo de que sabemos de que aún en la sociedad se espera de que honremos a papá y a mamá. Y luego el 13 dice, no matarás. Usted sabe de que si usted mata a alguien va a ir preso y posiblemente, dependiendo dónde haga lo que es el homicidio, le van a dar la pena de muerte. Y el 14 de lo que es Éxodo 20 dice, no cometerás adulterio. Una vez más, trae muchos problemas el cometer adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criado, ni su buey, ni su asno. Entonces miramos aquí de que nos está dando principios incluso para nosotros. Porque entonces nosotros diríamos, a nosotros no nos aplica el no matarás, pero a nosotros nos aplica aún más fuerte todavía. Porque el Señor dijo que cualquiera que odiara a su hermano ya es considerado homicida. Digamos, aquel que se enojare, dice incluso, es considerado homicida. Entonces miramos que Jesús a nosotros como cristianos nos ha puesto un poco más difícil. En el adulterio dice, cualquiera que mire a una mujer y la codicee en su corazón, ya cometió adulterio. Y eso aquí lo podemos ver de que Jesús hizo algo importante y lo redujo a menos mandamientos, lo cual viene a caer en lo mismo, hermano Edwin. Eso es muy importante recalcarlo, porque esos versos que usted acaba de mencionar, entonces aquí nos viene a decir de que lo que vino a traer la ley, Jesús es la ley del Espíritu, la ley espiritual. Porque si bien es cierto, no lo podemos hacer carnalmente, pero mentalmente, espiritualmente estamos fallando. Pero aquí es donde viene la gracia que mencionaba los versos mi hermano, ¿verdad? Ese era el punto, ese es el punto importante. Por eso es fascinante Cristo,
Si bien es cierto, nosotros cometemos día con día errores y garrafales, seamos realistas, todos acá en esta tierra cometemos, aún siendo nosotros gentiles, porque como se acaba de exponer, es por gracia que nosotros somos salvos. Entonces, media vez esa gracia esté con nosotros, amados hermanos, nosotros la tenemos hecha. Mientras nosotros estemos en esta tierra, el Espíritu de gloria, el Espíritu Santo haga en nosotros. Y Cristo, como dice Hebreos, Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, que es lo importante. ¿Por qué? Porque Él cumplió a cabalidad la ley. Él sabía de todas las tentaciones, Él conocía de todo lo que nosotros padecemos, aún siendo judío. Y ahora nosotros, aún más que somos gentiles, que nosotros éramos perros incircuncisos, era peor todavía. Pero por medio de la gracia de Jesucristo, ahora volviendo a recalcar lo del día del sábado, Jesús cumplió el sábado a cabalidad. Ahora nosotros descansamos en el que hizo el día del sábado. Nosotros descansamos en Él. Por tanto, nosotros, ya Él cumplió el sábado, nosotros no nos tenemos que preocupar por descansar el sábado. Si usted quiere descansar toda la semana, bueno, hoy estamos descansando todos los días de la semana. ¿Qué podemos hacer? Bueno, algunos, ¿verdad? Otros estamos trabajando. Pero la verdad de las cosas, amado hermano, la ley en sí, el problema es, o más bien la pregunta podemos formularla en estos momentos. ¿Acaso entonces, porque estamos hablando negativamente en contra de la ley, es mala? Porque Pablo dice de que no era mala. La ley nos muestra en sí lo que nosotros en realidad somos, que somos pecadores, y nos muestra el pecado. Pablo muy bien lo dijo, pero para eso tenemos a Cristo. Volvemos una vez más a caer al mismo tema, al mismo hombre que cumplió la ley, a Cristo, que es el único que nos puede ayudar en todo esto. Y miramos que a Cristo incluso lo cuestionaron acerca de los mandamientos. Los fariseos y los saduceos lo cuestionaron, y mire lo que nos dice en Mateo 22:34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Fíjense, no porque quería saber, era por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjense bien, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesucristo viene y le trae lo que es los dos mandamientos. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es uno de los grandes mandamientos, ¿verdad? Pero luego le dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo le dice, es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Nos podías expandir en eso, hermano Marlon? En estos dos mandamientos tan grandes, que ahora el Maestro, nuestro Redentor, viene y nos está diciendo tanto a nosotros como ahora sí a los intérpretes de la ley: si cumples estos dos, tú cumples toda la ley. Amén. Y verdaderamente vemos de quién lo está hablando. Jesucristo nos dice, y dice en estos dos, que viene completamente viene a encerrar toda la ley. Vemos los primeros 4 mandamientos de Éxodo, son relatan la relación con Dios, y los otros 6 con el prójimo. Entonces en estos dos Jesucristo le dice: hey, pon a Dios en su lugar, es primeramente, y guarda y ten buena relación con tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí se encierra toda la ley. Y sí, verdaderamente ahora podemos decir, nosotros cumplimos estos mandamientos. Bueno, déjeme decirle, la salida es Cristo. Verdaderamente la ley, ni los judíos en el desierto la cumplieron, ni tampoco los judíos que andaban atribulando al Señor Jesucristo cumplían la ley tampoco. Entonces,
Ellos no podían cumplirla literalmente, ni tampoco la podían cumplir espiritualmente. ¿Por qué? Porque rechazaban a Jesucristo. Entonces, Jesucristo simplemente le dice, hey, ama al Señor dar a Dios su lugar y amarle con todo, y luego amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Verdaderamente nosotros mismos, hermano, yo pienso que se puede decir que la mayoría de las personas nos apreciamos a nosotros mismos al lugar de que nunca nos vamos a dañar, nunca vamos a criticarnos nosotros mismos, a decir al punto que los vamos a aborrecer nosotros mismos, o mucho menos lastimar. Eso no cabe en la mente de nosotros mismos. Entonces el Señor le dice a estos judíos, les dice, de esa manera tienes que amar al prójimo, y de esa manera se encierra la ley. Y algo, hermanos, tenemos que entender que verdaderamente la ley es el espejo que nos deja saber y nos dice, no, necesitamos a alguien, necesitamos sacrificio, necesitamos a alguien que abogue por nosotros, y eso es Cristo. Eso es Cristo. Entonces, Él es la salida, hermano, porque si verdaderamente, si tú no conoces al Señor como tu Salvador, verdaderamente, yo te quiero decir que quizás no tienes abogado. No tienes abogado. Y si tú estás escuchando ahora en este día sobre todos estos mandamientos, claramente entonces la ley te aplica a ti. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, quiero decirte que la ley te aplica, y estás siendo hallado falso. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios no te va a juzgar. Mas yo te tengo la salida. La palabra nos tiene la salida. Jesucristo, el que murió en aquella cruz. Entonces, Él es la salida, y en Él se encierra toda la ley. En Él encontramos la relación con Dios. Entonces, Él es la salida. Entonces, de esa manera, hermanos, Jesucristo hablaba cómo cumplimos la ley, y Él lo decía. Él estaba diciendo, en mí se cumple la ley. Amén. Amén. Y viendo, ¿verdad?, el segundo mandamiento de amarás a tu prójimo, si se pone a pensar cuántas veces nosotros hemos fallado en esa área de amar a nuestro prójimo, cuántas veces quizás no le deseamos el bien a nuestro prójimo, porque cuando dice amarás a tu prójimo, quiere decir de que sus logros son mis logros. Yo me voy a gozar por eso. Quiere decir de que yo no voy a querer dañar a mi prójimo. Y le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dio una historia a la persona que le preguntó quién es mi prójimo. Le dijo, mira, venía un samaritano, fue encontrado, a los ladrones lo agarraron, lo dejaron tirado en la calle, pero pasaron todos aquellos, digamos, era un judío le robaron los ladrones y lo dejaron en la calle medio muerto, y sus hermanos, se podría decir los judíos, pasó el levita, pasó el sacerdote, pasaron todos los que deberían de haberle ayudado y no le ayudaron. Y el Señor les dice, pero luego pasó un samaritano que en sí no se llevaban bien con el pueblo judío, y vino, dice, y lo tomó. Prácticamente el judío aquí venía a ser enemigo del samaritano. Entonces esta persona aún a su enemigo vino y lo tomó, lo llevó a que lo cuidaran, y le dijo a la persona, cuídame a este joven, y lo que gastes en él, yo lo voy a pagar. Eso es amar a nuestro prójimo, aún aquellos que nos hacen daño, de poder nosotros pedirle a Dios que los perdone, que alcance su vida para que un día lleguen al cielo. Pero el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa verdaderamente amar a Dios con todo nuestro corazón, hermano Joel? Con toda nuestra alma. Wow, yo creo que encierra bastante lo que es nuestra personalidad delante de Dios, y Dios nos pone un gran desafío ahí a la hora de decirnos y pedirnos amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Recordemos que el ser humano se mueve por dos cosas, por la mente y por el corazón. Y estas dos cosas unidas hacen que todos los actos del hombre se lleven a cabo. Entonces,
está poniendo principalmente que nuestra mente, nuestros pensamientos estén realmente 100% amando a Dios. Y el corazón también, que es donde salen las intenciones y muchas cosas. Yo pienso de que amar a Dios, Dios nos puso ahí como un jaque mate que no tenemos opción. Porque o lo amamos a Él completamente, porque teniendo estas dos cosas, Dios control, y conquistando estas dos cosas, Dios en nosotros, va a tener posesión de todo lo demás. Y amar a Dios con todas las fuerzas, hermanos, como hablábamos acerca del prójimo, cómo vamos a amar a Dios que no lo hemos visto, y aún teniendo nuestro prójimo a nuestro lado, viéndolo y no lo amamos, ¿verdad? Yo pienso que esos dos mandamientos son uno solo y es algo que nosotros debemos de examinar en qué estamos cumpliendo toda la ley, porque en uno solo se cumple, ¿verdad? Que son estos dos, y encierra muchas cosas. Y hablando de un poquito más de lo que era la ley, ahí en Gálatas 3:19 dice un título ahí donde dice el propósito de la ley. Y luego dice el verso 19, Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace una pregunta. Y realmente fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿para qué fue hecha la ley? Para las transgresiones. Luego Timoteo 1, 1 Timoteo 1:8 al 9 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos. Y eso me gusta mucho, porque dice que no fue dada para los justos, sino dice para los transgresores y desobedientes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso quería más o menos recalcar ahí acerca de por qué fue dada la ley, ¿verdad? Y cómo debemos de seguir cumpliéndola, amando a nuestro prójimo, porque Jesucristo no la vino a abolir, sino que más bien le vino a poner más fuerza a la ley, porque aún amando a nuestro prójimo, cumplimos la ley a cabalidad. Amén. Entonces, mirando esto, que a pesar de que Jesús nos resumió a 2 mandamientos, la ley, y aún así nosotros, el ser humano, en esta carne no podemos cumplirla a su totalidad. Por cuanto Jesús tuvo que morir, y ahora dice la palabra que está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Por eso, hermano, amigo que nos escucha, es muy importante de que diariamente usted se acerque a Dios y dígale, Señor, perdóname porque muchas veces te fallo, porque sí, muchas veces le fallamos, ¿verdad? Muchas veces fallamos al Señor, y por eso es que es necesario de que nosotros constante tengamos esa comunión con el Señor y pedirle que Él siga abogando por nosotros. Esto nos muestra de que usted y yo no vamos al cielo porque somos buenos, sino que vamos al cielo porque Él es bueno, porque no pudimos ni hemos podido ni cumplir estos 2 mandamientos, pero Jesús cumplió todos los mandamientos. Es más, Él cumplió, dice, los mandamientos y los profetas. Todo lo que se profetizó acerca de Jesús, Él lo vino a cumplir. Y para terminar, vamos a leer en Gálatas 2:16, ¿verdad? Dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos traído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo he sido justificado por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y cada uno de ustedes también. Así es de que dele gracias al Señor de que dio la ley para enseñarnos cuán pecadores somos y para darnos una guía.
pero también para poder acercarnos a Él cada día y poderle pedir perdón y poderle pedir su guianza por medio del Espíritu Santo. Acuérdese, si usted ha aceptado al Señor como su Salvador, el Espíritu Santo mora en usted y el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad. Así, amigo y hermano que nos escuchó en esta hermosa tarde, gracias por haber tomado su tiempo. Que Dios le bendiga y lo esperamos el próximo martes.